Ya. ¿Y si lo haces más cerca? ¿Listos? Ay, no, está bien. ¿Ya? Muy bien. Sí, doctor. Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tomar o retomar lo que son las partes prácticas de nuestra primera sesión de esta unidad tercera, sistema urinario. Cuando hablamos nosotros de sistema urinario nos vamos a referir a diferentes órganos o elementos que van a permitirnos a nosotros filtrar nuestra sangre, eliminar algunos elementos que resultan nocivos para nuestro sistema, filtrarlos primero, almacenarlos en la vejiga y finalmente excretarlos a través de la orina. Cuando hagamos nosotros esta secuencia de órganos, vamos a ver que entre hombres y mujeres hay una diferencia, porque en el caso de los hombres hay una suerte de compartir algunos órganos tanto para el aparato reproductor como para el aparato urinario, mientras que en la mujer se encuentran completamente diferenciados, ¿verdad? Una cosa es el sistema reproductor y otra cosa es el sistema urinario. Muy bien, entonces nuestro primer elemento a considerar acá es el riñón. El riñón es un órgano sólido, ¿sí? De consistencia firme, en forma de habichuela. Es un órgano par, distribuido simétricamente, uno al lado del otro, uno en el hemicuerpo derecho, otro en el hemicuerpo izquierdo, ubicados en el retroperitoneo, es decir, en la parte posterior de la pared abdominal, situados uno al lado del otro, uno frente al otro lado, ¿no? Tiene un borde externo que es convexo y un borde interno que es cóncavo. En el borde interno vamos a encontrar nosotros una estructura llamada ilio-renal, que es como una especie de mordiente, ¿sí? Una entradita. En ese lugar es donde van a ingresar y salir los vasos sanguíneos llamados los vasos renales, y también una estructura llamada pelvis renal que pasa a formar el uretra, que es el elemento a través del cual va a evacuarse la orina desde el riñón hacia la vejiga, en donde se almacena finalmente. Esta zona llamada ilio-renal se continúa, digamos, hacia la parte interna del órgano en un lugar llamado seno renal, que va a estar cubierto o va a estar rellenado por tejido adiposo. El tejido adiposo también va a estar presente recubriendo a todo el riñón, conocido como grasa perirenal. ¿Por qué es importante que le demos esta cobertura al riñón? Porque el riñón está colocado, como le mencioné, en la zona retroperitoneal, muy pegada a la pared posterior. Por lo tanto, es susceptible de traumatismos que puedan impactar indirectamente sobre esta superficie y originar daño al órgano. Por lo tanto, necesita de una protección, y esa protección se lo da la grasa perirenal, que es una especie de colchoncito. En la parte superior o en el polo superior va a estar alojada la glándula suprarrenal. Muy bien. Normalmente la superficie del riñón es lisa. Es un rojo vinoso brillante, porque está cubierto por una cápsula renal, que es fácilmente retirable, es tejido conectivo nada más. Usualmente les menciono la superficie es lisa, sin embargo, ustedes ya han visto en la parte de embriología cómo es que el riñón se forma por lóbulos, ¿verdad? ¿Sí? Es una estructura lobulada, que conforme nos vamos desarrollando va adquiriendo una característica final que es una superficie lisa. Sin embargo, como ven acá, algunos permanecen todavía con una estructura medio lobulada. No hay ningún problema, no tiene ninguna implicancia fisiológica, no origina cambios en el funcionamiento del riñón, es simplemente el aspecto que tiene. Además podemos encontrar algunas otras estructuras, como por ejemplo estos quistes, que tienen contenido líquido, citrino, transparente, tampoco tienen ninguna repercusión fisiológica. Y así podemos encontrar una serie de detalles a nivel renal. Cuando hacemos el corte longitudinal del riñón, vamos a encontrar nosotros un parénquima renal diferenciado. ¿En qué? En corteza, que es esta zona periférica, esta franja periférica, y la famosa médula renal, ¿no? O pirámides renales, o pirámides medulares, o pirámides de Martillo. Cualquiera de esa terminología es adecuada. Y entre pirámides vamos a tener una columna que ingresa dependiente de la corteza renal. Son, ¿cómo se llaman eso? Columnas de vertigo. Perfecto, muy bien. Lo que vemos acá nosotros como pirámide renal o pirámide medular tiene una base
que tiene correlación justamente con la corteza, que es el área córtico-medular. Y hacia la punta o vértice vamos a tener nosotros una zona en la cual se denomina papila renal. Esta papila renal va a estar atravesada por un promedio de 20 túbulos, los túbulos de Bellini, que son la parte final de los túbulos colectores, como ya veremos posteriormente. Esto va a abrir a una luz que va a dar lugar a la formación de los cálices menores. Las papilas desembocan en los cálices menores. Se unen 3 a 4 cálices menores y van a formar cálices mayores. Se unen nuevamente 3 a 4 cálices, perdón, 1 a 2 cálices menores forman cálices mayores. De 3 a 4 cálices mayores van a formar la pelvis renal. Y la pelvis renal es una suerte de embudo que se va a ir adelgazando y conforma finalmente el uréter. Muy bien. Además, como les mencioné, esto sería el hilo renal, hacia el fondo sería el seno renal. El seno renal va a tener la presencia de tejido adiposo. ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente, para ir precisando, en la foto un poquito magnificada, tenemos en la periferia la corteza, y aquí tenemos las pirámides medulares, pirámides renales o pirámides renales. Y entre ellas la columna de vertebral. Y acá lo que tenemos es esto, lo que les mencionaba. La base de cada pirámide constituye este borde. El borde entre la corteza y la médula se llama borde córtico-medular. Hacia el vértice, las famosas papilas, atravesadas por los conductos o túbulos de Bellini. Se abren a la parte papilar, la papila hacia los cálices menores, se unen, forman el cáliz mayor con otros cálices mayores forman la pelvis renal. Lo que hemos mencionado, estructuralmente estos espacios que se continúan de la corteza y están entre dos pirámides renales se llaman columnas de vértebra. Ahora, la porción, este arco que involucra, digamos, la parte basal de esta pirámide se conoce como arco cortical. Y este arco cortical nos va a permitir a nosotros diferenciar lo que son los lóbulos renales. Esos que embriológicamente ustedes lo veían como separados, como bolitas cada parte, eso es que histológicamente va a estar representado por el arco cortical, la pirámide y dos columnas de vértice, como veremos posteriormente. Este es el lóbulo del riñón al cual yo les hacía referencia. ¿Cómo va a estar formada cada lóbulo del riñón? Fácil, va a estar formado en la base por un arco cortical y hacia la parte central por dos columnas y en la parte central una pirámide. Si se les pregunta cómo está formado el lóbulo del riñón, formado por un arco cortical, una pirámide renal y dos columnas de vértebra. Ahora, ¿cómo sé que me encuentro en corteza y no me encuentro en médula? ¿Qué estructura me debe servir a mí para tener como referencia que estoy observando histológicamente corteza renal y no médula renal? ¿Qué elemento? ¿No? El corpúsculo renal, vamos a verlo más adelante, es ese ovillo de capilares más su envoltura capsular, ¿no? La cápsula de Bowman. Todo eso es el corpúsculo, es el glomérulo más la cápsula. Esa estructura solamente la debo encontrar a nivel de corteza renal, nunca la debo encontrar a nivel de médula renal. Entonces, eso me debe bastar a mí para decir estoy en corteza o estoy en médula. Además de esto, en la corteza vamos a encontrar nosotros el laberinto cortical, que está formado por los diferentes túbulos contorneados, tanto el proximal como el distal. Y también el rayo medular, que está formado por estructuras que suben y bajan, digamos, de la parte medular. Y estos son los rayos medulares. Alrededor va a estar formado por, o va a estar viéndose la presencia de corpúsculos renales, y en la parte central los túbulos proximales, distales, que van a estar más o menos
centralizados alrededor de un túbulo colector. Esto es un corte transversal. Yo estoy viendo los túbulos desde esta forma. Muy distinto sería si lo hago en este corte, un corte longitudinal. Entonces hay que precisar estos dos cortes. Puede verse tanto de manera frontal o un corte transversal como un corte longitudinal. Lo que va a variar es la disposición de los túbulos fundamentalmente. Porque el corpúsculo es una estructura redondeada, es como si una pelotita. Si yo corto la pelota de esta manera, lo que voy a ver es un círculo. Si yo corto de esta manera, voy a seguir viendo un círculo. No importa la forma en que yo corte un glomérulo o un corpúsculo renal, siempre voy a ver un círculo. Mientras que si un túbulo lo corto de esta manera, voy a ver solamente esto. Y si lo corto de esta manera, voy a ver una estructura alargada. Ahí sí me importa. Muy bien. Estamos agrandando simplemente la imagen, sigue siendo un corte transversal. Alrededor tenemos nosotros los corpúsculos renales y aquí el famoso radio medular. Pero aquí miren ustedes cómo cambia. Aquí es un corte longitudinal. La coloración también es distinta. La coloración es reticulina. Va a pintar la fibra de reticulina. A los costados seguimos teniendo las estructuras llamadas corpúsculos renales. El lobulillo del riñón va a estar formado por un rayo medular al centro y las nefronas alrededor. Ya veremos cómo está formada la nefrona histológica. Tenemos los corpúsculos renales y alrededor los túbulos contorneados también. Corte entre longitudinal y algunas transversales. Aquí se nota un poco más longitudinal. Sigue siendo la misma estructura, ¿no? Los rayos medulares. Esta imagen ya la vimos, un rayo medular al centro, corpúsculos renales alrededor. Se dice que la unidad funcional del riñón es el túbulo urínico. Y aquí sí comienza a variar la descripción histológica que hacen diferentes estudiosos. Para Gardner, que es una de las bibliografías que ustedes utilizan, el túbulo urinífero va a estar formado por dos estructuras, la nefrona y los túbulos colectores. A su vez, la nefrona va a estar formada por dos estructuras, el corpúsculo renal y la porción tubular. El corpúsculo renal, a su vez, va a estar formada por dos estructuras, el famoso glomérulo, que es el ovillo capilar, y la cápsula de Bowman. Y la porción tubular va a tener porción de túbulo proximal, túbulo distal y asa delgada de Henle. Y por último, además de la nefrona y todas estas estructuras, está compuesto por los túbulos colectores. Sin embargo, para otros estudiosos de la parte de histología, y es la mayoría, consideran como unidad funcional del riñón a la nefrona. Y la nefrona es la que está formada por corpúsculo renal, más porción tubular, más túbulos colectores. Al final, lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista práctico es poder reconocer las características de cada uno de los túbulos. Si los identificamos, fisiológicamente ya ustedes verán cuál es lo más conveniente en cuanto a la organización como túbulo urinífero o como nefrona, como unidad funcional del riñón. Este esquema nos sirve bastante para que nosotros podamos determinar hasta dónde le van a ir acompañando cierto tipo de túbulos. Lo primero que dijimos, el riñón, el parénquima renal está diferenciado en corteza y médula. ¿Qué estructura vamos a encontrar siempre a nivel de corteza? El corpúsculo renal. ¿Veo corpúsculo a nivel de médula? No. Entonces el corpúsculo solamente se encuentra presente a nivel de corteza renal. Perfecto. Cuando el tubo sale del corpúsculo renal, es decir, está próximo al corpúsculo renal, es el túbulo proximal. Y si ya hago todo un recorrido por médula y después regreso, ya está lejos en el recorrido, está distal, túbulo distal. ¿Sí? ¿En relación a qué? Al origen en el corpúsculo renal. Ahora, yo veo que este túbulo es proximal, pero es a su vez sinuoso, contorneado. Entonces será el túbulo contorneado
proximal. Y acá también veo una zona sinuosa o contorneada. Túbulo contorneado distal. Vámonos a la siguiente porción, a la médula. Tenemos nosotros esta estructura como una U, larga, profunda, que acompaña toda la médula renal. Asa de Henle, ¿verdad? Asa de Henle en su porción descendente y en su porción ascendente. Estas porciones descendente y ascendente a su vez se diferencian en una zona gruesa y en una zona delgada. Por eso tendremos porción gruesa del asa descendente de Henle, porción delgada del asa descendente de Henle, porción delgada del asa ascendente de Henle, porción gruesa del asa ascendente de Henle. Es decir, tanto en descendente como ascendente tenemos porción gruesa y porción delgada. Perfecto. Otra estructura que nos acompaña desde la corteza hasta la médula es el túbulo colector. ¿Sí? Dentro de todas estas estructuras, el túbulo colector se destaca. ¿Por qué? Porque es un túbulo que está formado por una pared muy bien definida. Es una pared de ladrillos, por decirlo de alguna manera, de células, ¿sí? Ligeramente cúbicas, un citoplasma claro, una frente a la otra con una luz bien definida. Es un hermoso túbulo, mientras que los otros son un poquito más irregulares, ya los iremos viendo. Entonces, si yo destaco dentro de una lámina estructuras tubulares bien definidas, muy bonitas, preciosas, voy a estar hablando de túbulo colector. El resto, ya veremos, los túbulos van a estar formados por paredes de 3, 4, 5, 6, 7, 8 células, ¿no? Mientras más grande es el túbulo, más células debe formar su pared. Mientras más delgado es el túbulo, menos células en su pared, ¿o no? Entonces vamos a ver túbulos de 3 células, 4 células y así sucesivamente. Miren acá, ¿cuántas células hay? 4. 3, 4 más o menos. Aquí ya tenemos más, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Y tiene características que ya cuando vayamos ajustando un poquito nuestra visión, nos vamos a ir dando cuenta. Por ejemplo, miren acá, túbulos bastante delgados o no. Perfecto. Y acá, estos son túbulos un poco más grandes, cuyas células tienen un citoplasma claro, bastante definido, una luz bastante definida. O sea, son túbulos bonitos, túbulos contorneados, perdón, túbulos colectores. Y el resto serían asa de Henle. ¿En dónde estamos? Médula externa del riñón, aquí. ¿Qué tenemos? Túbulo colector y asa de Henle. Ahora, vámonos a otra imagen. Miren acá. ¿Qué estructura se destaca dentro de todas estas? La luz central. ¿Sí? Son túbulos parejos, homogéneos entre ellos. Una luz perfecta, bien definida. Sus células también, un citoplasma claro, un núcleo bastante definido. ¿Son túbulos bonitos o no? ¿Sí? Túbulos colectores. ¿Y el resto qué sería? Miren, irregulares, delgaditos. Asa delgada de Henle. Se dan cuenta que por características de las células que conforman las paredes, los túbulos, yo puedo decir más o menos en dónde me encuentro. Y eso es lo que tenemos que aprender. Vámonos ahora a la parte cortical, ¿de acuerdo? En la corteza, esto es el parénquima renal, estamos diciendo que el riñón está cubierto por una cápsula, le hemos dicho, de tejido conectivo, y aquí tenemos ¿qué estructura? Corpúsculo renal. El corpúsculo renal. Muy bien, esa es la estructura importante, digamos, para reconocer dentro de lo que es la corteza renal. ¿Qué nos falta acá? Entonces estamos ahí.
de diferente tamaño, algunos bien pequeñitos y otros un poco más grandes. Ya iremos viendo eso, qué tipo de túbulos son, pero nos permite diferenciar corteza y medio. Vámonos al corpúsculo renal. El corpúsculo renal está formado por el glomérulo más la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es esta estructura de acá. Es un epitelio simple plano. Es la hoja parietal de la cápsula de Bowman en verdad, porque tiene una hoja visceral que va a estar formada por las células llamadas podocitos. Ya lo vamos a ver eso específicamente. El glomérulo, que es la parte central, es fundamentalmente una estructura vascular. Son capilares. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Fenestrados. Cuando ustedes respondan qué tipo de capilar tenemos ahí, tienen que poner capilares fenestrados. Porque ¿cuántos tipos de capilares existen? Sinusoidales, continuos y fenestrados. 3 tipos de capilares. Aquí tenemos los capilares fenestrados, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero además, el glomérulo, de estar formado por estos capilares sanguíneos de un endotelio fenestrado, ¿sí?, vamos a tener 2 tipos celulares más. Aquí tenemos células endoteliales ya, ¿verdad? Los vasos capilares están formados por células endoteliales, número 1. Segundo grupo de células que forman el glomérulo, las células mesangiales, que tienen sus propias características y que van a producir el mesangio, la sustancia que va a unir y va a mantener unidos a todos estos capilares, a todo este ovillo de vasos sanguíneos. Y por último, nuestro tercer tipo celular, los podocitos, que van a formar parte de la barrera de filtración renal, muy importante también. Muy bien, entonces estos son los 3 tipos celulares que encontramos a nivel del glomérulo renal. La cápsula de Bowman, la hoja parietal, ¿qué tipo de epitelio tiene? Simple plano, ¿verdad? Mire, hasta ahorita estamos hablando de puros epitelios. ¿Los túbulos también son epitelio o no? No. ¿Sí? ¿Y qué debe tener todo epitelio? Su lámina propia, ¿verdad? Una lámina basal. Todo epitelio debe tener su lámina basal. Y eso lo vamos a diferenciar nosotros a través de una coloración especial llamada coloración Paz. ¿Qué es la coloración Paz? Ácido periódico de Schiff. Nos va a pintar de color rojo grosella la membrana basal y nos va a permitir ver integridad de la membrana, tan importante, porque si esta membrana se engruesa, no va a permitir que se den los movimientos químicos o bioquímicos de manera adecuada. Se va a alterar la función, el funcionamiento del glomérulo también se va a alterar. Hay enfermedades autoinmunes de depósito. Los complejos de histocompatibilidad se van a depositar a nivel de diferentes estructuras y eso va a alterar mi funcionamiento. Eso es lo que no queremos. Muy bien, entonces miren, ¿cómo se forma el glomérulo? Se va a formar tras la llegada de los vasos aferentes, ¿sí? Vasos aferentes que traen la sangre, se forma toda la red capilar y sale del glomérulo a través de los vasos eferentes. Aferentes llegan, eferentes salen. Esto se llama polo vascular del glomérulo renal y va a estar en la proximidad de este túbulo contorneado distal, que lo vamos a reconocer por una agrupación de células que aumentan un poco su tamaño y su densidad, llamada mácula densa. Esto es el polo vascular. Y aquí tenemos el ovillo de capilares sanguíneos, es decir, células endoteliales, entre las células endoteliales y las células mesangiales, y cubriendo las células endoteliales de los capilares, los podocitos. Ahí están los 3 tipos celulares que conforman el glomérulo. Después vamos a tener nosotros de este ovillo glomerular un espacio, el espacio de Bowman, o también llamado espacio
urinario. Y cubriendo todo eso, la cápsula de Bowman o la hoja fibrosa de la cápsula de Bowman. ¿Qué estructura estoy viendo yo en este lado de la lámina, a su lado derecho? ¿Qué estoy viendo acá? ¿Qué estructura estoy representando allí? No sé, usted dígame. ¿Qué estructura estoy mostrando acá? Corpúsculo renal, porque estoy viendo la parte vascular, el glomérulo, más la cápsula de Bowman. ¿Qué es eso? Corpúsculo renal. ¿Se dan cuenta? Doctor, ¿puede ser glomérulo? ¿Cuál sería la respuesta? No, es corpúsculo renal. ¿Sí? ¿Por qué está formado el corpúsculo renal? Ahí sí. Está formado, doctor, por el glomérulo y la cápsula de Bowman. La hoja fibrosa de la cápsula. Perfecto. La hoja parietal, no fibrosa, la hoja parietal, me estoy confundiendo. La hoja parietal de la cápsula de Bowman. Perfecto. ¿Sí? Pero todo lo que estoy viendo acá es corpúsculo renal. Esto negro es el espacio de Bowman o espacio urinario. Cualquiera de los dos nombres es válido. Doctor, yo coloqué el otro. Sí, pues. El punto que te voy a colocar también es diferente que el otro. ¿Cómo? Preguntas. Espacio, claro. El espacio está entre el glomérulo y la cápsula. Es el negrito. Aquí es el espacio, claro. El espacio negrito es donde está el filtrado. Espacio urinario o espacio de Bowman. ¿Sí? La cápsula es lo que envuelve. Es como si fuese una pelota. ¿Sí? El corpúsculo renal es una pelota. Y antiguamente, los que usábamos la pelota, la número 5 que le decíamos, dentro tenía un bladder. El bladder era lo que se inflaba. El bladder era el glomérulo y el cuero de encima era la cápsula de Bowman. Entre el bladder que se inflaba dentro y el cuero de afuera había un espacio, el espacio de Bowman. ¿Ya? Muy bien. Corpúsculo renal, también conocido como corpúsculo de Malpighi. Tenemos aquí, todo este es el lobillo vascular, está formado por capilares. Los capilares tienen células endoteliales, los capilares son de tipo fenestrado y están rodeados por una cápsula, la cápsula de Bowman o la hoja parietal de la cápsula de Bowman, con un polo vascular y un polo urinario. Ya iremos viendo por qué polo vascular y por qué polo urinario. Aquí vamos a tener los tres tipos celulares más importantes. Vamos a tener lo que corresponde a la parte vascular, que son los capilares, las células endoteliales, donde veamos un espacio blanco, que es un capilar. Vamos a tener aquí estas células que están en medio de una sustancia rojiza, rosada, células mesangiales. Células mesangiales que producen el mesangio. Y después tenemos las células llamadas podocitos, que recubren a los capilares sanguíneos fenestrales y forman parte de la barrera de filtración. Espacio de Bowman o espacio urinario, y tenemos aquí el polo urinario. El polo urinario es la continuidad, digamos, de todo este espacio de Bowman y su pared, la cápsula, con el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Proximal. Este epitelio simple plano se va a, digamos, correlacionar con un epitelio ya cúbico, un poco alto, de células con un citoplasma eosinófilo, con su borde apical con cilios, ¿no? Con una luz irregular. Esos son los túbulos proximales. Y hacia la parte vascular, donde vamos a tener la arteriola aferente y eferente, vamos a tener esta estructura tubular también, túbulo distal, ¿no? El túbulo distal, en donde vamos a ver una zona en la cual las células están más pegadas una a la otra y son ligeramente más altas que el resto, la mácula densa.
Listo, eso es todo. Después iremos reconociendo los túbulos contorneados proximales y los distales. Los proximales son células más grandes, citoplasma rojizo o rosado intenso, borde ciliado, por lo tanto la luz es más irregular, a veces estrellada. Y tenemos los túbulos contorneados distales, cuyas células tienen un citoplasma ligeramente más claro, la luz es mucho más regular, son a veces más pequeños comparándolo con los proximales. Entonces aquí yo ya voy diferenciando túbulo contorneado proximal de túbulo distal. Túbulo distal, proximal, proximal. Distal, 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 proximal. ¿Verdad? Entonces eso es lo que yo tengo que aprender a diferenciar los diferentes túbulos proximales, distales y los que vengan a continuación. Muy bien, seguimos viendo. Bueno, tenemos una buena imagen para diferenciar las células, los tipos celulares del glomérulo, pero sí para lo que es la cápsula de Bowman, el espacio urinario, tenemos acá la arteriola aferente, todo esto es el polo vascular, ¿no? Todo el polo vascular. Aquí tenemos la P y la D para que ustedes vayan aprendiendo proximal y distal. Las características, miren ustedes, la luz del proximal es irregular porque sus células son ciliadas. Del distal es más grande, más definida la luz. Acá, ¿qué tenemos aquí? Esto es el ovillo glomerular o sencillamente glomérulo. Vamos a tener, ¿cómo se llaman estas células? Podocitos. Los podocitos, que es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, a la vez. Tenemos estas células. Células mesangiales, porque aquí vemos el mesangio que está alrededor. Y después tenemos aquí los células endoteliales de los capilares sanguíneos fenestrales. Epitelio simple plano. Y después, ¿qué tenemos acá? Distal. Distal, perfecto. Proximal. Proximal. Muchos proximales de aquí. Distal. ¿Verdad? Distal, proximal. Acá también ya tienen ustedes proximales, distales, vayan practicando con eso. Tenemos hacia acá el polo vascular, vemos acá. No todas las estructuras van a aparecer perfectas, ¿no? Hay que tener un poquito de criterios para decir, miren acá, las células parecen estar más pegadas, más amontonadas, parece una mancha, una mácula de polo vascular. Y acá que tengo, miren, la pared de la cápsula de Bowman se continúa con un epitelio de un túbulo proximal. Sería el polo urinario. Vamos correlacionando las estructuras. Nuevamente, ¿qué tenemos acá? Hacia aquí. Miren, el epitelio se continúa con un túbulo. ¿Qué sería este túbulo? Polo urinario, túbulo proximal. ¿Listo? Muy bien. Acá bueno, tienen las diferentes estructuras. Podocitos. Células. Célula endotelial, miren acá está el agujero, la luz. Esas son células mesangiales. Mesangial. ¿Ese que era endotelial? Endotelial en blanquito, ¿no? Donde ves blanquito, Ya, es y endotelial. esta es la célula endotelial, ¿no? Núcleo grande pronunciado hacia la luz. ¿Y las mesangiales? Donde tú veas área rosadita es mesangio, entonces estas son las células mesangiales. Mesangiales. ¿No? Ay, Esquemáticamente esto es lo que vamos a ver, ¿no? Aferente se forma la red capilar, ¿no? Con las células endoteliales, células mesangiales, por acá habrán unas células extraglomerulares, extramesangiales, ya lo veremos después, los famosos podocitos que están cubriendo las células de los capilares sanguíneos, hasta salir a través de la arteriola eferente. En la proximidad de un túbulo distal con la mácula
densa. Todo esto es el polo vascular. Vámonos hacia el otro extremo, vascular, por eso están los vasos sanguíneos, vascular. Y en el polo opuesto tenemos nosotros la continuidad de la cápsula de Bowman con un epitelio púbico alto a veces, con cilios correspondientes a un túbulo proximal, el espacio, perdón, que esto sería el polo urinario. Y esta imagen la hemos visto, mácula densa, todo esto es el polo vascular, polo Urinario. túbulo proximal, y acá los diferentes tipos celulares, ¿verdad? Túbulo distal, proximal, distal, proximal, todo esto es proximal. Este tipo de mostrito que hay acá, ustedes utilizan ganchos, ¿verdad? Esos que tienen como muelitas y se muerden acá, ¿ok? Imagínense que es un podocito, ¿no? Y su pelo es su famoso capilar sanguíneo. Ahí se va a pegar. ¿Han visto la película ochentera Alien y el octavo pasajero? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? No. Véanla. Alien 1, pónganlo ahí un ratito, pónganlo. Alien 1, Alien el octavo pasajero. No, lo que pasa es de que se reproduce, es ovíparo, ¿no? Se reproduce por huevos. Y cuando eclosionan los huevos salen unas, como, salen así, se van de frente a la cara, ¿no? Y ahí comienza, ya se meten, anidan nuevamente, se reproduce el monstruo, sale, ¡pam! Muy bien, ese monstruito es ese. Lo van a ver en una imagen, cuando tengan un tiempito, ven la película. No se van a olvidar bien. Capilares, ¿de qué tipo? Fenestrados. Lo que le mencionaba, coloración Paz, ácido periódico de Schiff, lámina basal. Tenemos lámina basal a todo nivel. Todos son epitelios. ¿Epitelio sí o no? ¿Qué necesita? Lámina basal. Epitelio, ¿qué necesita? Lámina basal. Capilares, un epitelio simple plano, ¿qué necesita? Lámina basal. Todo tiene lámina basal. Entonces, utilizando esa coloración, yo puedo teñir y puedo decir, esta zona está engrosada, esta zona está debilitada, algo está pasando. ¿Verdad? Muy bien. Y después el resto ya se reconocen, ahí están los nombres. Estos son los podocitos. Estos huequitos son los células epiteliales, los capilares sanguíneos. Y donde esté el rosado son las células mesas. La barrera de filtración glomerular. Esta barrera es importantísima porque de ella va a depender de que algunas sustancias permanezcan en nuestro organismo y otras sustancias sean eliminadas de nuestro organismo. Si esta barrera falla, vamos a encontrar sustancias que no deberían estar en nuestra orina, como por ejemplo proteínas, como por ejemplo glucosa. No debería haber, pero hay enfermedades que producen daño a nivel de esta barrera de filtración y comienzan a filtrarse sustancias, iones, moléculas que no deberían estar. ¿Cómo va a estar formada la barrera de filtración? Pregunta de examen. Por una capa endotelial. ¿De qué tipo? Si ustedes me colocan capa endotelial, no me sirve de nada. Capa endotelial fenestrada. ¿Qué otra cosa más? Miren, membrana basal. Por eso les decía que es importante el estudio de la membrana basal. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. La membrana basal glomerular y por último la capa de fosfólipidos. Estos tres elementos tienen que estar indispensablemente conformando la barrera de filtración. ¿Dos nomás, profesor? No. Los tres. Y los tres tienen que funcionar bien. Tienen que estar histológicamente bien. Si alguno de ellos falla, tenemos resultados nefastos, resultados patológicos, anormales. Lo mismo estamos viendo acá las diferentes células que podemos encontrar. Todo esto es el ovillo glomerular. ¿Sí?
glomérulo sencillamente, la cápsula de Bowman y los diferentes túbulos que hay alrededor. Estos son así los capilares, ¿no? Miren ustedes, un espacio blanco, una célula endotelial con su núcleo que va hacia la luz. Esa es la definición de capilar sanguíneo. Aquí este es un glomérulo bastante congestivo, la verdad es excesivamente congestivo, es un hecho patológico, ¿no? Hacia aquí podría estar el área vascular, porque acá hay un acúmulo de células, pareciera la mácula densa. Y después no hay nada más, ¿no? Acá tenemos las membranas basales bastante pronunciadas, a través de una tinción especial de reticulina, por si ustedes, estamos hablando de que todo esto está formado por epitelio. Si solamente fuese epitelio y no hubiese en el tejido conectivo circundante fibras reticulares, no habría esa armazón que le dé estructura al riñón. No sería una estructura firme, consistente, ¿no? Por eso es la presencia de las fibras reticulares. Lo que se tiene en negro, todo esto son fibras reticulares y lo encontramos a diferente nivel. Aquí tenemos el polo urinario, miren ustedes, la cápsula de Bowman se continúa con este epitelio del túbulo proximal. Todo esto es la parte glomerular, cápsula de Bowman hacia aquí, túbulo distal con mácula densa, esto sería el polo vascular, polo urinario. La capa visceral de la cápsula de Bowman les mencioné que estaba formada por los porocitos, ¿verdad? Son células muy diferenciadas que no se dividen, por eso es importante que cuidemos nuestros porocitos. Si se echan a perder, nuestra barrera de filtrado se fue al tacho. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a encontrar dos estructuras muy importantes, llamadas prolongaciones citoplasmáticas, llamadas primarias también o mayores, y prolongaciones secundarias conocidas como pedicelos. Estos pedicelos tienen un glucocálix dentro de lo que es su constitución, en la cual encontramos cialoproteínas que tienen carga negativa. ¿Por qué es importante esta carga negativa? Porque me va a permitir a mí repeler algunos elementos iónicos sin gasto de energía. ¿Ustedes han jugado con imanes? ¿Sí? Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen, ¿no? Yo no gasto energía, lo acerco sencillamente y ¡bum! Sale volando el imán cuando me pongo las cargas iguales. Se repelen automáticamente. Y nuestro organismo lo que hace siempre es buscar el menor gasto de energía. Eso hace nuestro organismo. Nuestro organismo es inteligente. No es como nosotros, que nos gusta despilfarrar las cosas. Nuestro organismo busca la economía. Y eso es lo que logra a través de esto. Entonces, viene una sustancia con la misma carga iónica, no hago esfuerzo, solito se va a repeler y tiene que salir, tiene que eliminarse. No gasto energía. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es la barrera, nuevamente está formada por los porocitos, la lámina basal y la capa fenestrada de lo que es el endotelio. La hendidura de filtración más o menos oscila entre 20 y 40 nanómetros, es algo fisiológico. Y acá vemos, a ver, todo esto es el glomérulo, estos son los capilares sanguíneos, ¿sí? Todo el enmarañado, y está cubierto por los porocitos. Acá miren ustedes, estos son los porocitos, ¿sí? Estos son las prolongaciones primarias, y estas son las secundarias o pedicelos. Estos espacios entre los pedicelos deben medir entre 20 y 40 nanómetros. Otra de las células importantes decíamos que eran las células mesangiales, ¿verdad? Células endoteliales, los podocitos y las células mesangiales. Estas células mesangiales van a producir, oh, maravilloso, no puede ser de otra manera, la matriz mesangial. ¿Qué producen las células mesangiales? La matriz mesangial. ¿Cómo? Y está formada por diferentes tipos de colágeno, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué más? Proteínas microfibrilares, glico y proteoglicanos. Tienen que aprenderse, porque son preguntas de examen. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué función tiene? Función fagocítica.
Es decir, se van a encargar de limpiar todo lo que ocurra ahí. Porque obviamente están filtrando, están muriendo células, están regenerando células, se está generando sustancia, entonces tiene que eliminarse también. ¿Quiénes lo van a hacer? Las células mesenterias, que tienen función fabulosa, reabsorbiendo la lámina basal. Tienen función contráctil también similar a los pericitos. ¿Se acuerdan de los pericitos? ¿En dónde los encontrábamos los pericitos? En la glomérulo. Pericitos. No estoy hablando de porocitos, no estoy hablando de capilares. En los capilares sanguíneos son células que se van cubriendo a las células endoteliales, ¿o no? ¿Sí? No confundir los términos, por favor. Muy bien. Tienen receptores de angiotensina 2, es decir, tienen una función de respuesta vasoconstrictora también, y por último dan soporte físico a todo este ovillo glomerular. Y lo que tenemos aquí, miren, todo lo rosado es mesanquio, y las células que están en el mesanquio son células mesanquiales. No hay nada más que ver ahí. Tenemos en la parte periférica los podocitos, y aquí célula endotelial. Flecha negra, ¿qué sería? ¿Me preguntas o me respondes? Cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman, hoja parieta. Así, listo. Sin miedo, ¿no? Exacto. Las dos flechas negras. Es tartamuda, pero Si no te dicen, si dices una respuesta y dices, no, no es así, bueno, pues listo. Se acabó. Muy bien. ¿Qué polo sería esto? Urinario. Vascular. Miren, hay un acúmulo de células acá. ¿Y cuál es el urinario? El de arriba. Acá se estaría yendo hacia el polo urinario, ¿no? Porque ahí está todo. Aquí también, bueno, tienen acá la leyenda para que puedan ustedes reconocer los diferentes grupos celulares. Practiquen porque eso es pregunta de examen. Tienen que preguntarse. ¿Qué otra más preguntaríamos acá? Son los tipos celulares. Acá también practiquen, ahora comienzan a ver cuáles son los túbulos proximales, cuáles son los túbulos distales, ¿no? distales, proximal. ¿Cuál sería el polo urinario entonces? ¿Qué sería acá? Urinario. ¿Sí es urinario o no? No sé, les pregunto, ¿qué es acá? ¿Polo? Vascular. Vascular. ¿Qué les parece esto? Vascular. ¿Qué les parece esto? Vascular. Mácula densa, porque ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, es el polo Un túbulo distal. distal. Mácula densa. Entonces, ¿en dónde estoy? Polo vascular. Acuérdense siempre, polo vascular, mácula densa, túbulo distal. Polo urinario, túbulo proximal. Este es un túbulo proximal, ¿no? Pero acá el corte no ha salido, acá todavía el epitelio simple plano de la cápsula de Bowman está completo. Nos acercamos un poquito, miren lo que se ve, ¿no? Mácula densa. ¿Acá qué sería? Miren, si yo cojo esto y les digo qué estructura tengo, Mácula densa. mácula densa. Si yo cojo esto, Túbulo túbulo distal. distal. Si yo cojo esto, Polo vascular. ¿es diferente o no es diferente? Sí. Sí, es diferente. ¿Qué es esto? Mácula densa. La mácula, no, mácula densa. Nombre y apellido. La de ¿Qué es esto? Polo distal. Túbulo distal. ¿Y qué sería todo esto? Polo vascular. No aparece, no tiene que estar. Pero está con el túbulo proximal ahí, ¿no? Claro, donde hubiese túbulos proximales, por ejemplo acá, este es un túbulo proximal, ¿no? De repente yo sigo cortando y esto desaparece y esto se une. Sería el polo urinario. Pero mientras no lo vean, no puedo decir que eso es el polo urinario. Como acá, ¿no? Nosotros sí se veían, ¿no?
Mira acá. Cápsula de Bowman, túbulo proximal. Proximal. ¿Qué sería esto? Polo Polo urinario. urinario, ahí está. Ahí sí está cortadito. Y acá coincide que también vemos polo Polo vascular. vascular. No siempre vamos a ver eso. Por ahí tengo unas imágenes, les voy a pasar. Bueno, acá hay más células. Esto en la siguiente presentación vamos a estudiar un poco de las células que ya no corresponden a lo que es el glomérulo en sí, sino otro tipo de células que vamos a encontrar también en la zona justaglomerular, las células alasis, el CEL, por ejemplo. Esto sigue practicando, la misma imagen que hemos visto anteriormente. Miren acá. ¿Qué tinción es? Paz es el rojo grosero. Fucsia. Reticulina. Se ve las fibras reticulares en color negro. ¿Ya? Acuérdense, por favor. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Y hacia aquí qué sería? ¿Qué sería? La apariencia en la que está en una proximidad de células, podría insinuarse aquí una mácula densa, porque este es un túbulo contorneado distal. Y aquí se están los células bien señaladas, ¿no? Espacios, células mesangiales, el lumen del capilar, cápsula de Bowman. Miren acá, hay polo. ¿Qué ven ahí? Hacia abajo y a la izquierda, y hacia arriba a la derecha. ¿Están los dos o no? Fácilmente distinguibles o no. Abajo a la izquierda, ¿qué tenemos acá? Mácula densa. ¿Sí? Polo. Vascular. Y arriba a la derecha. Urinario. ¿Ya ven? Fácilmente identificable. ¿Qué coloración es? ¿Qué me permite ver? Lámina basal. Lo mismo. Muy bien. Preguntas. Tinción Paz. Ácido periódico de Schiff. Pero si Pero doctor Maxi, tinciones. ¿tinción ponemos paz nada más o todo? Son dos nomás. Ya Paz. Paz, pero entonces usted sabe que en las tildes ponemos Es rojo. Se pronuncia periódico porque es yodo. sí, pues, ni las tildes. Si lo escribes con I latina, lo lees como periódico. Lo escribes con Y, periódico. Sí, es que yodo lo escribes con I, con Y. Salvo que su símbolo químico sí es Y, ¿no? Pero lo puedes escribir de las dos maneras.